Imagínate el momento exacto. Un teléfono suena en un despacho de Valdebebas. Del otro lado no hay un agente, no hay un intermediario, no hay un director deportivo leyendo un comunicado con la voz plana de quien no quiere comprometerse con nada. Del otro lado está él, el propio jugador, el mejor centrocampista del planeta en este instante, el hombre que acaba de ganar el Balón de Oro, marcando personalmente el número de Florentino Pérez para decirle, con su propia voz, que no va a firmar por el Real Madrid. Y esto, créeme, nunca había pasado así. Nunca en la historia reciente del mercado europeo, un jugador de esta magnitud había descolgado el teléfono para rechazar en persona al presidente del club más poderoso del mundo. Ni una llamada. Cero. Y sin embargo pasó. Rodri Hernández llamó a Florentino Pérez y le dijo que se iba al Barcelona. No a través de su agente, no mediante un mensaje filtrado a la prensa que cubre el mercado con esa distancia prudente de quien no quiere quemarse con nadie. Él, en persona, con su nombre y su voz, cerrando semanas de negociación que en los despachos blancos ya se daban prácticamente por resueltas. Y ahí es donde la historia deja de ser un simple fichaje frustrado y se convierte en otra cosa completamente distinta. Se convierte en el detonante de la bronca más explosiva, más personal y más brutalmente documentada que dos presidentes del fútbol español han protagonizado en años. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es la reconstrucción completa de una guerra que empezó con una llamada y terminó con acusaciones cruzadas que ninguno de los dos va a olvidar jamás. Vamos a los hechos, porque aquí cada detalle importa y cada detalle tiene peso. El entorno de Rodri confirmó públicamente, en las horas siguientes a que la noticia estallara, que fue el propio futbolista quien decidió hacer esa llamada. No por cortesía protocolaria, no porque las formas lo exigieran. Lo hizo porque consideró que, después de semanas de negociaciones donde el Real Madrid había depositado una confianza casi absoluta en que el fichaje era cuestión de tiempo, Florentino merecía escuchar el no directamente de su boca. Sin filtros, sin intermediarios que suavizaran el golpe con la diplomacia habitual de estas situaciones. Piénsalo un segundo. Estamos hablando del jugador más valioso del mercado, del hombre que cualquier club del mundo pondría en el centro de su proyecto, tomándose la molestia personal de mirar a los ojos, aunque fuera por teléfono, al presidente más poderoso del planeta para decirle que no. Y aquí está la frase que de verdad incendió todo. El entorno de Rodri, al confirmar la llamada, soltó una declaración que en el lenguaje del mercado moderno pesa como un misil de precisión. El dinero no lo compra todo. 4 palabras, solo 4 palabras, pero dichas por el representante del jugador que acaba de rechazar al Real Madrid para irse al Barcelona, esas 4 palabras suenan en los despachos blancos con la resonancia de un insulto calculado. Porque el modelo de mercado del Real Madrid, durante las últimas 2 décadas, se ha construido precisamente sobre la premisa contraria. Sobre la idea de que ningún jugador, por muy identificado que esté con otro proyecto, puede resistirse eternamente a la combinación de sueldo, prestigio y palmarés que representa el escudo más laureado de la historia de la Champions League. Y de pronto llega el mejor centrocampista del mundo y dice, con hechos, que esa premisa tiene un límite. Que hay decisiones que el dinero no compra. Un golpe directo a la identidad misma del proyecto blanco. No hubo desacuerdo económico, que quede claro. No fue una negociación que se cayó por un par de millones de diferencia, como pasa constantemente en este negocio. Fue una decisión personal, tomada con la cabeza fría y comunicada con una contundencia brutal. Independientemente de lo que el Real Madrid pusiera sobre la mesa, Rodri se iba al Barça. Y esa manera de comunicarlo, en persona, sin escudarse en terceros, es lo que convierte este episodio en algo completamente distinto a un simple rechazo de mercado. Es una declaración de principios, y las declaraciones de principios, cuando golpean el ego de alguien como Florentino Pérez, siempre tienen consecuencias. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la reacción de Florentino fue exactamente la que cualquiera que conozca su carácter y que conozca la historia larguísima y tensa de su relación con Joan Laporta
podría haber anticipado. Colgó el teléfono con Rodri y, casi sin respirar, marcó el número de Laporta. Y lo que siguió fue, según todo lo que se ha ido conociendo en las horas posteriores, la conversación más explosiva, más cargada de reproches personales y más reveladora de la verdadera naturaleza de la relación entre los dos presidentes más poderosos del fútbol español que se ha producido en la historia reciente de esta rivalidad. No hablamos de un roce protocolario, hablamos de una bronca a grito limpio. Para entender por qué esa llamada explotó de esa manera, hace falta entender primero qué tipo de relación tienen realmente Florentino Pérez y Joan Laporta. Porque no son rivales en el sentido convencional del término, son algo mucho más complejo. Son los dos hombres que, durante las últimas décadas, han tomado las decisiones que más impacto tienen sobre el fútbol español que el mundo entero consume cada fin de semana. Y esa centralidad compartida genera entre ellos una relación con capas que un análisis superficial jamás podría capturar. Está la capa del respeto. Los dos saben perfectamente lo que el otro ha construido. Florentino sabe que Laporta es capaz de sacar al Barcelona de crisis económicas profundas y devolverlo, en cuestión de temporadas, a la cima del fútbol europeo. Laporta sabe que Florentino ha mantenido al Real Madrid como la maquinaria ganadora de Champions League más efectiva de la era moderna, y que cuando decide ejecutar un fichaje de impacto, casi siempre lo consigue. Ese respeto mutuo, calculado pero real, existe. Y luego está la capa de la competencia pura y dura. Los dos quieren ganarle al otro en el campo, en el mercado y en la percepción pública de cuál proyecto es más relevante. Y cuando esa competencia alcanza el nivel de tensión que el rechazo de Rodri acaba de generar, el resultado es exactamente lo que ocurrió esa madrugada. Una bronca sin la diplomacia que normalmente contiene estas fricciones. Florentino llamó a Laporta con la rabia de quien siente que le han arrebatado algo que ya consideraba suyo. Y aquí hay un matiz importante que hay que subrayar. En términos contractuales, Rodri nunca fue del Real Madrid. Nunca hubo un acuerdo firmado, nunca hubo una promesa formal que comprometiera al jugador. Pero en el mercado del fútbol, la percepción que un club construye sobre sus propias negociaciones genera expectativas tan reales y tan poderosas como cualquier contrato firmado. Y la percepción interna en el Real Madrid, después de semanas de conversaciones avanzadas, era que el fichaje estaba encarrilado. Que el proyecto deportivo blanco, los millones sobre la mesa y el peso histórico del escudo más grande del mundo eran argumentos suficientes para convencer al mejor centrocampista del planeta de que su futuro estaba en el Santiago Bernabéu. Y cuando esa expectativa se rompió con una llamada directa, el dolor de esa traición percibida necesitaba un responsable. Y ese responsable, en la cabeza de Florentino, fue Laporta. El primer reproche, el más específico y el más cargado de intención, fue la acusación de haber roto un pacto de no agresión. Un acuerdo no escrito, pero según Florentino, perfectamente real, entre los dos presidentes más poderosos del fútbol español. Un tipo de entendimiento tácito que existe en las relaciones entre grandes clubes de un mismo país. La comprensión implícita de que ninguno entra activamente a robarle al otro un fichaje que considera prácticamente cerrado. Florentino no se anduvo con rodeos. Le dijo a Laporta, con toda la contundencia que la rabia de ese momento le permitía, que había actuado como un hipócrita. Que había roto ese pacto de manera deliberada, aprovechando el momento exacto en que el Real Madrid se sentía más cerca que nunca de cerrar el fichaje. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da el giro que nadie en Valdebebas esperaba. Antes de contarte cómo respondió Laporta, párate un segundo a pensar en lo que ese supuesto pacto de no agresión realmente significa. No es un documento, no tiene cláusulas, no tiene un árbitro que lo haga cumplir. Es, en el mejor de los casos, un entendimiento tácito construido durante décadas de convivencia en la cima del fútbol español. La idea de que hay ciertas líneas que no se cruzan si se quiere mantener un mínimo de cortesía institucional entre los dos clubes más grandes de un mismo país. Ese tipo de pacto existe, de una forma u otra, entre los grandes de Milán, entre los grandes de Manchester, en cualquier liga donde dos gigantes compiten históricamente por los mismos recursos. Pero como todo pacto no escrito, tiene límites.
Y esos límites son exactamente los que Laporta le señaló a Florentino, con una precisión que, según todo lo que se ha filtrado de la conversación, dejó al presidente del Real Madrid sin una respuesta contundente que dar. Laporta no se amedrentó, no pidió disculpas, no suavizó el tono con la diplomacia institucional que en teoría debería regir estas conversaciones entre los dos presidentes más importantes del fútbol español. Le devolvió la bola a Florentino con la frialdad de quien lleva semanas esperando exactamente ese momento para soltar el argumento que ya tenía preparado. Le dijo, básicamente, que quien habla de hipocresía no debería olvidar lo que había pasado en ese mismo mercado de verano con 3 operaciones muy concretas: Cucurella, Bernardo Silva, Diomandé. 3 nombres, 3 movimientos del propio Real Madrid en ese mismo mercado, mientras Florentino acusaba a Laporta de haber violado un pacto que, según la respuesta del presidente azulgrana, el propio Madrid tampoco había respetado. Vamos uno por uno, porque cada caso tiene su propia carga de significado. Cucurella, el lateral izquierdo que volvía al club que lo formó, una operación que el Barcelona identificó como una de sus prioridades de mercado, por lo que representaba en términos de identidad y de proyecto. El Real Madrid, según lo que Laporta expuso esa noche, mostró interés real en el jugador. Lo analizó, y solo se retiró de la carrera cuando quedó claro que Cucurella había tomado la decisión de volver al Barça. Fíjate en el patrón: interés, análisis, retirada solo cuando la decisión del jugador ya estaba tomada. Exactamente el tipo de movimiento que ahora Florentino le reprochaba a Laporta con Rodri. Bernardo Silva, el centrocampista del Manchester City, cuyo nombre había estado vinculado al Barcelona en varios mercados anteriores, una posibilidad que Laporta y su dirección deportiva habían explorado con seriedad. El Real Madrid, según la misma versión, también se interesó, también analizó si el jugador encajaba en el proyecto blanco. La operación finalmente no se cerró, no porque el Barcelona lo impidiera, sino porque los términos no terminaron de encajar. Pero el interés estuvo ahí, documentado, real. Y Diomandé. Este es el caso que Laporta expuso como la prueba más directa, la más incómoda, la que según todo lo que se ha conocido, dejó a Florentino sin capacidad de respuesta inmediata. Diomandé estaba en la lista del Barcelona. Lo había analizado el cuerpo técnico azulgrana, lo había valorado la dirección deportiva del club. Y el Real Madrid, que también lo tenía identificado como objetivo, ejecutó el fichaje antes de que el Barcelona pudiera cerrarlo. El mismo movimiento exacto, en dirección contraria, que Florentino le reprochaba a Laporta esa misma noche con el caso de Rodri. El Madrid se llevó a un jugador de la lista del Barça. Y ahora el Madrid le reprochaba al Barça haberse llevado a un jugador de su propia lista. Esa asimetría, ese espejo perfecto entre los dos reproches, es lo que Laporta puso sobre la mesa con una precisión que ningún presidente del Barcelona le había planteado nunca a un presidente del Real Madrid con este nivel de detalle documentado. No fue un insulto vacío. Fue una descripción exacta, con nombres, con fechas, con operaciones verificables, de cómo funciona realmente el mercado del fútbol español cuando se despoja del discurso institucional y se mira con honestidad brutal. Y aquí quiero que te detengas un momento conmigo, porque esto es importante. Si te está gustando este análisis, este tipo de reconstrucción que va más allá del comunicado oficial y entra en lo que realmente pasó en los despachos, suscríbete al canal ahora mismo. Porque esto, créeme, se pone todavía más intenso a partir de aquí. La llamada entre Florentino y Laporta terminó de la única manera en que este tipo de conversaciones pueden terminar cuando dos personas han dicho absolutamente todo lo que tenían que decirse con la intensidad que solo la rabia permite. Sin acuerdo, sin reconciliación, sin la promesa habitual de que la próxima conversación sería más civilizada. Terminó con el reconocimiento implícito, por parte de los dos, de que la relación entre los dos clubes más importantes del fútbol español ha llegado a un punto de tensión que se ha ido construyendo episodio tras episodio, decisión tras decisión, sin que ninguno de los dos lo haya diseñado conscientemente, sino como resultado inevitable de que cada parte actúa siempre en función de sus propios intereses. Y esto es lo que de verdad importa entender. El pacto de no agresión,
si es que alguna vez existió en la forma en que Florentino lo invocó esa noche, dejó de tener vigencia práctica mucho antes de la llamada de Rodri. Dejó de existir desde el momento en que el Real Madrid fue a por Diomandé, sabiendo perfectamente que el Barcelona también lo tenía en su radar. Y el Barcelona fue a por Rodri, sabiendo perfectamente que el Madrid llevaba semanas de negociaciones avanzadas. Los dos presidentes lo saben. Los dos lo reconocen en privado, aunque ninguno lo va a admitir públicamente con la crudeza que esa bronca telefónica dejó en evidencia para quienes conocen los detalles reales de la conversación. Y los dos saben, en el fondo, que las reglas no escritas del mercado español no se respetaron con la consistencia que un pacto de este tipo necesitaría para tener credibilidad real. Piénsalo bien. Estamos hablando de dos hombres que llevan décadas compartiendo el mismo escenario, acumulando conocimiento mutuo, respeto calculado y resentimiento específico en cantidades que solo la convivencia en la cima más competitiva del fútbol europeo puede producir. Y ahora con esta bronca, esa acumulación ha encontrado su válvula de escape más brutal en años. ¿Qué queda después de todo esto? Queda una relación entre los dos grandes del fútbol español en el punto más tenso que ha vivido en mucho tiempo. Y ese estado de tensión no es un episodio aislado que se va a diluir con el arranque de la liga. Va a estar presente en cada decisión de mercado que ambos clubes tomen a partir de ahora. Va a estar presente en cada partido de competición directa entre ellos. Va a estar presente en cada momento en que las directivas de ambos clubes tengan que interactuar públicamente, aunque sea con la sonrisa protocolaria que las cámaras exigen. Esa es la herencia más duradera de esta historia. No la llamada en sí, no la bronca en sí, sino la certeza de que la próxima chispa, cuando llegue, va a encontrar un terreno todavía más inflamable que el que existía antes de que Rodri descolgara el teléfono. Y no es descartable, esto lo digo como una lectura razonada de lo que hemos visto en años anteriores en este tipo de conflictos entre presidentes, que el próximo mercado, el de invierno, con sus propias oportunidades y sus propios culebrones, termine siendo el escenario donde esta tensión vuelva a estallar con nombres nuevos y con reproches todavía más afilados. Porque cuando dos proyectos de esta magnitud compiten por los mismos recursos humanos temporada tras temporada, la pregunta nunca es si va a haber otro choque. La pregunta es, ¿cuándo? Ahora vamos a los 3 puntos que de verdad hay que quedarse de todo esto, porque condensan lo que hemos reconstruido pieza por pieza. Primero, la llamada directa de Rodri a Florentino para rechazarlo en persona es, por la forma en que se produjo, uno de los golpes más específicamente dolorosos que el ego de un presidente del fútbol europeo ha recibido en años. No porque un rechazo sea inédito. Los jugadores rechazan ofertas constantemente y en todos los mercados hay operaciones que se caen por decisión del futbolista. Lo que convierte este caso en algo distinto es la manera en que se comunicó, en persona, sin intermediarios, con la frase del entorno del jugador, el dinero no lo compra todo, resonando después como un eco público que convierte el rechazo en una declaración de principios contra el propio modelo de mercado del Real Madrid. Segundo, la bronca entre Florentino y Laporta es, por su nivel de detalle y de argumentos verificables, el episodio más explosivo y más documentado que estos dos presidentes han protagonizado en la historia reciente de su relación. Y la respuesta de Laporta, apoyada en 3 nombres concretos y comprobables, Cucurella, Bernardo Silva y Diomandé, es el contraargumento más sólido que un presidente azulgrana le ha dado nunca a un presidente madridista en un debate sobre las prácticas reales del mercado. Tercero, el pacto de no agresión que Florentino invocó había dejado de tener vigencia práctica mucho antes de esta llamada, desde el momento en que ambos clubes empezaron a moverse por los mismos objetivos, con el mismo nivel de ambición y la misma falta de escrúpulos que el mercado moderno exige para competir al máximo nivel. Y el mercado de invierno, cuando llegue, muy probablemente, va a demostrar que la bronca de esta madrugada no fue el inicio de un conflicto nuevo, sino su manifestación más visible hasta ahora. Dejadme algo claro antes de cerrar. Si vosotros lleváis tiempo siguiendo este canal, sabéis que aquí no venimos a repetir comunicados oficiales.
Venimos a contar lo que realmente pasa detrás de las puertas cerradas de Valdebebas y del Camp Nou, con los nombres, con las cifras y con el contexto que los medios con más ataduras económicas prefieren no tocar. Y si habéis seguido con nosotros este mercado de verano, sabéis que llevamos semanas señalando que la diferencia entre un Barcelona que construye con un plan claro y un Real Madrid que muchas veces reacciona al plan del rival, iba a terminar produciendo exactamente este tipo de episodio. Un rechazo directo, una bronca sin filtros. Y la prueba, con nombre y apellido, de que ningún pacto de caballeros sobrevive cuando dos gigantes compiten por lo mismo. Ahora os toca a vosotros. Quiero que me digáis en los comentarios qué pensáis realmente de todo esto. ¿Tiene razón Florentino cuando acusa a Laporta de haber roto un pacto de no agresión que, según él, existía entre los dos clubes? ¿O tiene razón Laporta cuando le devuelve el golpe llamándole hipócrita y enumerando Cucurella, Bernardo Silva y Diomandé como prueba de que el Madrid jugó exactamente las mismas cartas? ¿Es la llamada personal de Rodri el rechazo más contundente que un jugador le ha dado jamás a un presidente de un club de esta magnitud? Y sobre todo, ¿creéis que el fútbol español puede seguir funcionando con normalidad, con los dos clubes más importantes del país, en este nivel de tensión abierta entre sus presidentes? Si este análisis os ha parecido tan revelador como a mí escribirlo, dadle like ahora mismo y compartidlo con ese amigo culé que necesita ver cómo Laporta le respondió a Florentino con los argumentos más concretos y más difíciles de rebatir que un presidente azulgrana le ha dado nunca a uno madridista. Compartidlo también con ese amigo madridista que necesita procesar el peor y más públicamente doloroso momento de mercado que Florentino ha vivido en años, y entender si esto va a cambiar la estrategia del club para lo que queda de este verano tan explosivo. Y si todavía no formáis parte de esta comunidad, suscribíos al canal y activad la campanita, porque lo que venga después, la respuesta pública o privada de Florentino, el impacto de toda esta tensión sobre el arranque de la Liga y de la Champions, y los próximos movimientos entre estos dos gigantes, lo vais a ver primero aquí. Sin filtros, sin miedo a decir lo que otros prefieren callar, y con el mismo rigor con el que hoy os hemos contado exactamente lo que pasó en esa llamada que nadie debía conocer con este nivel de detalle. Nos vemos en el próximo análisis, y créeme, esta guerra de presidentes todavía no ha terminado.